Saca tu Biblia, si vas a tomar notas, saca tu libreta y abre tu Biblia en Hechos, capítulo 1, verso 1. Hechos 1, verso 1. La predicación, la enseñanza del día de hoy se titula La importancia de la enseñanza de Dios. La importancia de la enseñanza de Dios. Hemos venido hablando los 2 últimos domingos acerca de los maestros, y que el tener maestros dentro de la iglesia, el tener maestros que enseñen la palabra de Dios, los preceptos de Dios, es una demuestra de misericordia y de amor de Dios hacia su pueblo. Y Hechos 1:1 es un verso bien cortito que vamos a leer, que dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La NBI lo dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿A qué se refiere Lucas, el escritor de Hechos? Él se está refiriendo al primer libro que escribió, que es el Evangelio según San Lucas. Él es el escritor, el escritor de Hechos es el mismo escritor de Lucas. Y él está diciendo que su evangelio se trató de 2 cosas: de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Cuando él escribe el libro el Evangelio de Lucas, a él le importaba que la gente supiera 2 cosas. Número 1, lo que Jesús hizo. Pero número 2, lo que Jesús enseñó. Y la palabra hacer en el original, en el griego, es la palabra peieo, y es hacer en una aplicación muy amplia. Es practicar, procurar, trabajar, actuar, causar y efectuar. O sea, él está diciendo en el primer libro que escribí, Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, ahí yo quiero que quede bien claro lo que Jesús practicó, lo que Jesús procuró, en lo que Jesús trabajó, en lo que Jesús actuó, lo que Jesús causó y lo que efectuó. Me interesa eso, pero no solamente me interesa eso, me interesa que sepan todos aquellos que leen el Evangelio de Lucas que Jesús también se dedicó a enseñar. Y la palabra ya la vimos en las semanas pasadas, es la palabra didasco. Enseñar es la palabra didasco, y es enseñar, instruir, aprender. Y te repito, Lucas estaba interesado en 2 cosas. Quiero que sepas lo que Jesús hizo, pero quiero que sepas lo que Jesús enseñó. Y esto nos debe de llevar a una realidad y de una congruencia entre lo que hacemos y lo que enseñamos. Debemos, como creyentes, ser congruentes en lo que hacemos y en lo que enseñamos, en lo que hacemos y en lo que aprendemos. También nos habla de un equilibrio entre el hacer y el enseñar. Como padre, yo no le puedo decir a mi hijo o no le puedo enseñar de una forma efectiva que recoja sus zapatos. Si yo soy un esposo que deja caminito, ¿verdad?, ahí al baño, y de regreso dejo los calcetines, los chones, el pantalón, los zapatos y la toalla por ningún lado, y yo le quiero enseñar a mi hijo: hey, tienes que recoger tus juguetes. Debe de haber una congruencia entre lo que hago y lo que pretendo enseñar. Dile al que está a tu lado: hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste a esta predicación, a esta enseñanza. Qué bueno que estás aquí. Esposo mío, qué bueno que estás poniendo mucha atención a lo que el pastor está enseñando esta mañana. Y la verdad, la realidad, amada iglesia, amados hermanos, es que hay una preferencia muy clara, y la gente prefiere el hacer de Dios que la enseñanza de Dios. A la gente le gusta más que Dios haga a que Dios enseñe. A la gente le gusta más saber acerca del poder de Dios que de la doctrina de Dios.
A la gente le gusta más ver a una persona sanada que a alguien que logró perdonar a su papá y a su mamá tal vez de algo que le hicieron. Eso no es tan atractivo, eso no es tan grande. Cuando alguien se tiene que sentar a aprender las enseñanzas de Dios, no es como muy atractivo como el ver el poder de Dios obrar a favor de alguien. Te doy un ejemplo. Si tú vas a Éxodo 20, en el verso 18 y 19, el pueblo ya salió de Egipto. El pueblo ya cruzó el mar, el pueblo ya está libre después de 420 años de esclavitud. Llegan al monte y en ese monte ellos podían subir a encontrarse con Dios. Lo hemos visto en otras predicaciones. Pero el pueblo decide quedarse al pie del monte, a ver cómo el monte echaba humo, cómo tronaban, cómo había relámpagos, cómo Moisés subía y bajaba. Pero no solamente eso, se pusieron de lejos porque no querían estar cerca de la voz de Dios. Les gustaba lo que Dios hacía con su mano, pero no les gustaba tanto lo que Dios decía con su boca. Y le dijeron a Moisés: mejor habla tú con nosotros y que no hable Dios con nosotros. Ve tú y tú vas a ser el vocero de Dios y tú nos vas a decir lo que Dios dice, porque si nos acercamos puede que muramos. Y las enseñanzas de Dios te llevan a morir. ¿Cuánto lo han notado? Morir al odio, al deseo, a la lascivia, a la carnalidad, al dominio propio de la vida, de sus propios deseos y sus propias pasiones. Y de repente lees tu Biblia y traes la tripa bien atravesada porque ayer te peleaste con el vecino y tú encuentras ese verso que dice que tienes que perdonar hasta 70 veces 7 y te la volvieron a hacer. Pero siempre ha sido así. A la gente, a los creyentes, nos gusta más la mano de Dios que la boca de Dios. En Juan 6:26, Jesús les dice a la gente: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. La gente estaba buscando a Dios no por aprender, estaba buscando a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, no porque quisiera aprender, porque quería comer. No quería usar el oído, quería usar la boca. Y hay una preferencia que siempre ha habido por la mano de Dios y no tanto por la boca de Dios, por prestarle a Dios nuestra boca para que nos la sacie y no por prestarle a Dios nuestro oído para que nos enseñe. Jesús habló de señales y esas señales demostraban que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo. Esas señales representan el hacer de Dios. El pan representa los beneficios de Dios, representa la mano de Dios a favor de alguien haciéndole un bien. Y la gente era claro que no quería la deidad, la autoridad de Jesús. Ellos querían la mano de Dios multiplicando los panes. Ellos querían los peces al grado de que sobraran las cestas, que sobraban constantemente, y por eso buscaban a Jesús. Y mucha gente el día de hoy busca a Jesús, busca a Dios porque quiere que Dios le solucione un problema, pero no le interesa aprender los preceptos de Dios. Hasta aquí vamos bien. Vuelve a saludar ahora al del otro lado y dile: qué bueno que estás aquí y qué bueno que tus ojos están abiertos y que no te estás durmiendo el día de hoy, porque hoy vamos a aprender algo muy importante. A ellos no les interesaba que Jesús fuera Dios. A ellos solo les interesaba que Jesús podía satisfacer su necesidad día a día. Vamos con Jesús, allá hay comida. Ellos no decían: Él nos va a enseñar. Ellos decían: vamos con Jesús, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay cosas, hay milagros. Pero no les interesaba la señal, el milagro y el poder de Dios. La mano de Dios era lo que Jesús movía muchas veces primero. Pero después de eso, ¿cuántos se han dado cuenta a través de los evangelios que Jesús daba un mensaje o una enseñanza o una advertencia? Es decir, Jesús movía su mano, pero después movía su boca para dar una indicación, una clase, una enseñanza. Y ese era el modus operandi de Jesús, por decirlo así.
¿Cuál era el modus operandi de Jesús? Él veía a un enfermo y lo sanaba. Movía su mano de poder, la mano de Dios. Pero después le decía algo, y ese algo tal vez no estaba tan chido para la persona. Y ahorita lo vamos a ver. Si tú vas a Juan capítulo 5, encontramos un claro ejemplo del modus operandi de Jesús, cómo Jesús operaba, cómo Él lo hacía. En Juan capítulo 5, verso 1 en adelante, tiene como subtítulo el paralítico de Betesda. Y dice así el verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo sana y se va. Y yo creo que el paralítico dijo: no, pues ya la armé, sigo con mi vida loca, sigo robando. Tal vez no dice qué pecado practicó que lo llevó a ese contexto de enfermedad por 38 años. No dice qué edad tenía, pero tal vez él pudo decir: ya camino y ahora soy un hombre lleno de odio que puede caminar, lleno de rencor que puede caminar, lleno de adulterio que puede andar ya sobre sus pies una vez más. Pero con lo que no contaba tal vez era con que se iba a volver a topar a Jesús, y Jesús le iba a dar la segunda parte, su boca: no peques más, porque si pecas puede que te venga algo peor. Digo, ¿hay algo peor que quedar en una condición como tal? Vino la enseñanza. El milagro fue poderoso, fue levantar a un hombre que tenía 38 años enfermo. Sin duda consultó médicos, consultó a aquellos que podían ayudarle. Sin duda tal vez alguien había orado por él. Sin duda hasta Madame Sassou le llamó, yo creo. La gente en un estado de desesperación hace cualquier cosa y no encontró resultado. Y Jesús lo sana muy claramente, pero si tú lees las indicaciones también fueron muy claras. Le dijo: has sido sanado, pues era obvio. Y le dijo: no peques más. Si pecas te puede venir algo peor. Dime qué difícil es entender eso. ¿Está complicado el mensaje? Está sencillo, está práctico, está evidente. Pero sabes, esta fue la enseñanza de Jesús. Y si tú lees la Biblia con cuidado, con atención, te darás cuenta que las cosas más importantes para tu vida, Dios las dice de una forma bien clara y sencilla. Tú no necesitas un profeta lleno del Espíritu Santo que hable en lenguas y que diga que es el ungido del Señor para que ponga tu mano sobre tu cabeza para que sepas que tú debes de amar y de perdonar. Eso lo dice la Biblia. Y tú la lees un día por la mañana y dices: híjole, no tengo ganas de amar, no tengo ganas de perdonar, menos ayer que nos dimos el cierre con mi esposa antes de acostarnos y que nos dormimos cada quien, ella para allá, yo para acá, y quisiéramos 2 camas king size.
Pero la Biblia dice que debes de perdonar y que debes de tratar a esa mujer como un vaso frágil. Pero hay un par de preguntas que quiero hacerte para que reflexionemos un poco en este evento. ¿Dónde encontró Jesús por primera vez a este hombre enfermo? Y conmigo, en Bethesda, donde él no podía ser sanado. Fue su primer encuentro. Y Jesús le cambia la vida. Jesús le cambia su condición en un instante. Porque así es Dios. ¿Cuántos saben? Te cambia la condición en un instante. ¿A cuántos Dios les cambió una situación en un instante? ¿Verdad? Te cambió al logro con el cual estabas casado por un hombre que sonríe en un instante. Te cambió a Fiona de noche por Fiona de día, ¿verdad? En un instante. Te cambió al hijo rebelde y te dio un hijo sumiso. Te dio un hijo amoroso. Pero ¿en dónde encuentra Jesús por segunda vez a este mismo hombre? En el templo. Los que hemos leído los evangelios, recordemos un poco qué era lo que constantemente Jesús hacía en el templo. Enseñaba. Si tú analizas las cosas que Jesús hacía constantemente en el templo, él no efectuaba milagros cotidianamente en el templo enseñaba. ¿Qué quiere decir esto? Que este paralítico no se conformó con que Jesús cambiara su condición. Él dijo: yo tengo que saber quién es aquel que me tocó. Yo tengo que saber lo que él piensa, lo que él dice. Yo quiero estar seguro si él quiere hablarme algo o decirme algo que yo necesito oír. Yo quiero ir a aprender las enseñanzas de este hombre que se va al templo a enseñar. Y esa es una situación que, sabes, no es muy común o no es tan común como uno quisiera verla en nuestros días. Él va al templo y en el templo, escucha lo que le pasa. En el templo él supo quién era Jesús. Cuando le preguntan los fariseos: ¿quién te sanó? Dice: no sé. Es impresionante. Pero en el templo él supo quién era Jesús. Ahora sabía quién le había sanado, pero en el templo también supo que su forma de vivir debía de cambiar. Dios le enseñó y le dijo: ya te sané, pero tú no puedes volver a ser el mismo. No puedes volver a tomar las mismas decisiones. No puedes volver a practicar las mismas cosas. No puedes volver a caminar el mismo camino que te llevó a 38 años de estar atado a una enfermedad donde no te podías mover, donde no te podías valer por sí mismo. Te he hecho libre, te he sanado, pero ahora tienes que entender que los pasos que tienes que dar de aquí en adelante los tienes que dar por un camino diferente al cual anduviste y caminaste. Hechos capítulo 3, vemos otro ejemplo bien claro, porque la iglesia adoptó el mismo modus operandi de Jesús. La iglesia movía el poder de Dios a favor de aquellos que lo necesitaban, pero después esa misma iglesia no se quedaba callada, sino que a esos mismos hombres les enseñaba los preceptos, las normas, el llamado de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y en Hechos capítulo 3, verso 1 en adelante, tiene como subtítulo: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero como Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir esperando de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo,
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria a Dios que estos no eran unos predicadores del evangelio de la prosperidad. Porque si hubiesen sido unos predicadores del evangelio de la prosperidad, hubieran sacado uno de a 500 y se lo hubieran dado al cojo y lo hubieran dejado en su miserable condición, ahora con uno de a 500 para que sobreviviera una semana. Pero gracias a Dios, estos eran siervos del Dios Altísimo, llenos de humildad, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, y quienes no andaban tras el dinero, quienes andaban detrás de lo que Dios quería hacer en sus días con sus vidas. Y de pilón yo creo que los agarró a final de quincena y dijeron: Pedro, ¿qué vamos a hacer? Juan, ¿qué vamos a hacer? No tenemos para la papa el día de mañana. Pues no sé qué vamos a hacer, pero es la hora de la oración, así que vamos a orar al templo como debemos de hacerlo. Y no traían dinero, porque no eran ministros que se dedicaban a sacarle la lana a las ovejas. Se dedicaban a predicar el evangelio y vivían por fe. Y levantan a ese hombre de su estado, lo levantan de su condición. Y si tú sigues leyendo, más bien si volvemos al verso, si vamos al verso 11, encontramos lo que sucedió después de la sanidad. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Entraron al templo. Ahora tú tienes que entender, una persona coja, ciega o con una malformación no podía entrar al templo. Había una ley que se los prohibía. Y si ellos tenían en su cuerpo una enfermedad, una deformación, no podían entrar al templo. Entonces ellos no habían entrado al templo. En el primer caso, por lo menos durante 38 años no pudo entrar. Y en este caso nunca había podido entrar. Y cuando él se da cuenta que puede entrar al templo, se mete lleno de gozo, saltando de alegría. Y dice que traía agarrado a Pedro y a Juan, así como los compadres cuando andan ya bien ebrios, que andan ahí viéndose a un lado y al otro. Así andaba este hombre lleno de gozo y de alegría, y se mete al templo con ellos. Y de ahí se van al pórtico de Salomón. Salomón es un sinónimo de sabiduría. O sea, aquí tenemos otro caso de un hombre que no se conformó con decir: ya camino, así que agarro monte y a ver quién me para. Él dijo: no, Señor, ya camino, Dios obró un milagro en mí, yo tengo que conocer algo que no conozco, yo tengo que aprender algo que no he aprendido, yo tengo que tener la enseñanza que tienen estos hombres que cambiaron mi vida. Dice que tenía agarrados a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón. Y la palabra asidos es la palabra crateo, y habla de usar fuerza, habla de agarrar, de retener, de echar mano, de retener y de aferrarse a algo. O sea, él no estaba nada más ahí queriendo, agarrándolos del cinturón. Él estaba bien amachinado de ellos, diciendo: ustedes no se me pelan a ningún lado, porque yo quiero caminar con ustedes y yo quiero conocer lo que ustedes conocen. Proverbios 4:4 dice lo siguiente: mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Escucha lo que está diciendo Salomón en Proverbios. Está diciendo que su padre le dijo: aférrate de corazón a mis palabras. No es una sugerencia, no es una opción, es algo que es de vital importancia que tú tengas. Y esto nos habla, escucha, amada iglesia, que necesitamos aferrarnos, no nada más apegarnos, aferrarnos a la enseñanza de Dios. Di conmigo: yo me tengo que aferrar
a la enseñanza de Dios. No puede ser una sugerencia, no puede ser una opción, no puede ser algo que puedo o no puedo tener. Es algo que es de vital importancia, así que yo no lo puedo dejar ir. Yo no puedo dejar de ir la enseñanza de Dios. Yo no puedo dejar ir día a día lo que Dios me quiere enseñar a través de este libro. Hay una realidad a través de esto que estamos viendo, y es que el hacer de Dios cambia mi condición. Es decir, el poder de Dios cambia mi situación. Dios quitó una atadura de alcoholismo sobre mi vida y de otros pecados que me tenían amarrado, que me tenían caminando en un rumbo que iba hacia la maldición, hacia la perdición. Y Dios movió su mano a favor mía, a favor mío. Dios movió su poder a mi favor y cambió mi condición, cambió mi situación. Quitó el enojo, la ira de mi corazón. Pero escucha, la otra realidad es que la enseñanza de Dios cambia tu forma de vivir. La instrucción de Dios cambia tu vida. Y es ahí donde a veces la ecuación no se completa. Es ahí donde muchas veces no logramos amarrar nuestro andar con Cristo, porque no es que falló el poder de Dios, es que nosotros fallamos en obedecer el precepto de Dios, la clase de Dios, la boca de Dios. Te platicaba alguna vez, un día llegó una chica a nuestra casa a hablar con mi esposa y conmigo, y ella es una chica que conocimos desde niña, y en determinado momento de la vida sus padres nos buscaron para recibir cierta orientación, oración por su familia, porque estaban en el colapso. Y nos ha tocado trabajar con infinidad de matrimonios a mi esposa y a mí a través de todos estos años de ministerio. Si alguien me dice con qué parte de la sociedad has trabajado más, yo diría con matrimonios. Hemos trabajado con jóvenes, con mujeres solas o con hombres ya maduros que no están casados, pero hemos trabajado muchísimo con matrimonios y trabajamos con los papás de esta jovencita, y estaban en una crisis, en un colapso, y Dios movió su mano a favor de ellos, y algo sucedió y lograron ser restaurados, lograron ser rescatados. Y esta chica recordó, porque ella ya había crecido y ahora ella era la que estaba en crisis en su matrimonio. Y ella se acordó y dijo: bueno, yo recuerdo que lo que sucedió con mis papás fue que ellos llamaron a estas personas y ellos oraron y algo cambió. Y fue a la casa ella con su esposo, muy jóvenes, y empezaron a externarnos la problemática. Y oramos por ellos y Dios tocó su corazón. Y les dije: sabes, Dios ha hecho algo el día de hoy en ustedes, pero ustedes tienen que continuar, tienen que conocer. No les estoy hablando que tienen que cambiarse de religión, les estoy hablando que tienen que conocer este libro que me dice cómo debo de vivir, independientemente de la religión que yo profese o practique. Este libro es el que a mí me dice si voy bien o voy mal. Y la chica, muy emocionada, dijo: no, sí, yo sabía que ustedes nos iban a ayudar. Yo sabía, porque recordé que ustedes hicieron algo por mis padres, y ellos retomaron su caminar y no colapsaron las cosas porque ustedes fueron. Y yo le repetí, le dije: te repito que aquí no para todo, que tú tienes que buscar. Le dije a él: tú como hombre de esta casa tienes que buscar la palabra y el favor de Dios y la presencia de Dios sobre tu vida. Mañana, ¿a qué horas tienen su reunión? Domingo 10:30. Ahí nos vemos, ahí vamos a estar. Es que bueno que me senté, porque lo sigo esperando. Pero te digo algo: si yo voy el día de hoy y les preguntase cómo van, tal vez han seguido adelante, pero a jalones y empujones, y esa no es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios no es que tú vivas una fe a jalones y empujones. La voluntad de Dios es que tú vivas tu fe en la paz de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios. Y que aunque vengan pruebas, batallas, constantemente tú los superas. No estás sobreviviendo, estás viviendo tu matrimonio, estás viviendo tu adolescencia, estás viviendo tu edad adulta. No la estás sobreviviendo. Dios no nos llamó a sobrevivir, Dios nos llamó a vivir. Y les gustó la mano de Dios, pero no quisieron la enseñanza de Dios. Dijeron, esa no nos gusta tanto porque, sabes, no checa tanto. Entonces, yo quiero que me acompañes a Primera de Reyes y que entendamos muy claramente la importancia de caminar en la enseñanza de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13. Hay una historia muy interesante y tiene como subtítulo: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam es aquel rey que dividió el reino. Cuando Salomón muere, deja de sucesor a su hijo Roboam. Se llaman casi igual, Jeroboam y Roboam. Roboam era el hijo del rey Salomón y a él le heredan el trono con las 12 tribus. Pero se levanta un enemigo de Salomón y obviamente de su hijo Roboam, y a través de él y por las cosas que Salomón había hecho, Dios divide el reino y le deja solamente una tribu al hijo de Salomón, la tribu de Judá, y todas las demás tribus se las lleva a este hombre llamado Jeroboam. Pero como Jeroboam no quería que la gente se le fuera a adorar a Jerusalén, él levanta lugares de adoración cercanos a su gente con becerros para que la gente fuera a adorar. Y leemos lo siguiente, dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová, que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Di conmigo: la mano, el poder de Dios moviéndose. Imagínense la historia. Este profeta, que ni siquiera Dios nos da su nombre en esta historia, hace varias cosas hasta aquí. Número uno, él profetiza el nacimiento de Josías, que ocurriría 334 años después de que él lo está profetizando. Si usted va a Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, efectivamente usted encontrará la historia de Josías. Bueno, este hombre del cual ni el nombre nos dan, él profetizó el nacimiento de Josías 334 años antes. Solo Dios puede hacer eso. Si nosotros pasamos aquí a Perla y decimos: a ver, alguien lleno del Espíritu Santo nos diga qué día se va a aliviar Perla, yo no le entraría. Y eso que sabemos más o menos en qué fecha le toca.
Bueno, este hombre estaba tan metido con Dios y estaba tan lleno del poder de Dios que 334 años él dijo: van a ser fulano de tal, hasta con nombre dijo. No solamente eso, dijo: él va a quemar sobre este altar los huesos de los sacerdotes paganos. Y uno dice: no, este vato estaba pesado. Si él tuviera una iglesia, yo me iba con él. Yo dejaba de venir a esta iglesia para irme con él, porque estaba picudo el vato. Después de eso, el rey se enoja y dice: agárrenlo. Y cuando dice agárrenlo, se le hace la mano como de pasa seca, así toda chupada. Y dice: ay, Jonás, esto ya se puso feo. Ora por mí, compadre, para que se me quite la artritis, porque parezco cholo. Ahora cuando hablo le hago así. Y oró por él y se le afloja la mano, se le normaliza. Y uno dice: no manches, este profeta está picudo. Y estaba bien picudo el vato. Pero seguimos leyendo, porque di conmigo: qué chido que Dios usa su mano. Di conmigo: qué chido que Dios usa su mano. Pero debemos de poner atención cuando Dios usa su boca, porque es bien importante la mano de Dios sobre nuestra fe, pero es bien importante la boca de Dios para nuestra fe. Y seguimos leyendo en el verso 7. En el verso 7 ya él lo sana, le quita lo chueco de la mano. Y dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado, así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Diga conmigo: había advertencia, había enseñanza. No nada más había poder, había advertencia, había enseñanza. Es el modo de operar de Dios. Dios hace algo, pero dice: mira, pero ya no puedes hacer esto. Cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando lo saca de su esclavitud, Dios no dice: ahora sí, háganle lo que quieran y hagan chivos de oro y vacas de oro y adórenlas. Él dijo: no pueden adorar a nadie más que a mí. Les estaba enseñando: no pueden odiarse, no pueden matarse entre ustedes, no pueden desear la mujer de otro. Todo esto, viene la enseñanza para que cambie la forma de vivir día a día. Y en este caso fue lo mismo. Dios le dijo: mira, tú vas a ir allá y yo voy a mover mi mano a favor tuya. Y lo primero que les vas a anunciar es que va a haber una consecuencia por lo que están haciendo, y que van a ser un hombre llamado Josías que le va a dar en la torre a todo su rollito que traen el día de hoy en ese altar. Y Dios mueve su mano, pero ya se iba el profeta, yo creo. Le dijo: oye, pero espérate, ven tantito. No comas pan en ese lugar, no bebas agua, y regrésate por un camino diferente al cual vayas. Dime, hermano, hermana, ¿es complicado entender esas cosas que Dios le está diciendo? Son bien sencillas. No, es que a veces como que no entendemos. Es como cuando la mujer dice: ahorita vengo, voy a las tortillas. Le dices: no te tardes porque ya tengo hambre. Y no entendió. Y llegó a la hora de la cena y uno dice: ¿qué pasó? Era claro que no te tardaras. ¿Por qué? Porque yo tenía hambre y quería comer. Y así nos pasa muchas veces con las instrucciones de Dios. O viceversa, ¿verdad? Le dice la mujer al marido: cuando salgas de trabajar te vienes, porque necesitamos ir al centro a comprar los útiles del chamaco. Se queda ahí chismoso. No fue clara la mujer. Y llegan, se acaban las vacaciones y el último día andan en el centro comprando las cosas. Y así nos pasa con los preceptos de Dios, y así le pasó a este hombre. Verso 10: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Todo bien hasta aquí, pero escucha, verso 11: moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y el padre le dijo: ¿por qué camino se fue?
Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. La misma oferta que le hizo el rey, pero sin dinero de pilón. O sea, si él hubiera comido con el rey, le iban a dar lana de perdiz. Bueno, este profeta tan efectivo se descuidó tanto que cae en la oferta menos atractiva de pilón. Y dice el verso 16: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, no bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino por donde fueres. Fue clara la indicación, di conmigo, fue clara. La entendió, di conmigo, la entendió. Pero ¿qué pasó después? El otro le dijo, mintiéndole. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. Y ahí es donde muchas veces el cristiano se resbala. Mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel, el misticismo de por medio, ahí como la cereza del pastel, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Porque el otro le echó crema a sus tacos. Porque mire, tal vez no dice aquí cómo fue que Dios le reveló al profeta, al profeta joven, porque es que el otro profeta era viejo. Vamos a decirle el profeta joven. El profeta joven tal vez recibió la revelación de una forma muy sencilla, una voz en su corazón por la mañana. Le dijo: ve allá con el rey Jeroboam, yo te voy a usar. Ve y le vas a decir esto, aquello y lo otro. Y no se le puso la piel de gallina, ni se cayó, ni tembló así para atrás, ni vio el tercer y cuarto cielo, como luego los que andan diciendo: Dios me llevó al tercer cielo y me dio una revelación. Por amor de Dios, tal vez simplemente Dios le habló y ya. Pero el profeta viejo le dice: no, a mí se me apareció el ángel de Jehová. Y traía plumas de tantos colores, era tan hermoso, tan bello. Y el otro ahí está: ¿a poco? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo aquel? Me dijo que vinieras a la casa y que comieras pan. Yo me pregunto, ¿a qué horas Dios le cambió la indicación al profeta joven? Y conmigo nunca. Cuando Dios te dice algo, si no te ha dicho lo contrario, no importa que venga quien venga y que salga donde salga diciendo quien sea que dice que es, y te dé una indicación contraria, tú debes de seguir el precepto de Dios. Como dijimos, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue derecho. Y se regresa con él y come pan y bebe agua. Y transgrede la enseñanza, el precepto, la advertencia que Dios le había dado juntamente con la encomienda. ¿Por qué no había regresado la primera vez? Porque él dijo: porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová. Tenía bien claro. Pero el profeta viejo le miente y le dice: a mí se me apareció un ángel. Un profeta tiene un encuentro con un profeta mentiroso. Y sabes, tú te vas a encontrar con gente mentirosa que dice que conoce este libro y no lo conoce, o lo conoce pero no lo practica. Había un tipo que iba a una iglesia y quería aconsejar a su pastor, pero el problema es, o sugerirle muchas cosas a su pastor, el problema es que era una lacra de la sociedad, ese tipo que lo corrían de todos los trabajos por rata coluda. Firmaba con la cola cuando iba a firmar contrato, porque era una ratota, y agarraba así el lapicero si firmaba con la cola. Era una ratota coluda. Y luego iba a su iglesia y quería decirle al pastor: Dios me habló y quién sabe qué tanto. Y el pastor, pues como sabía que él era un barbaján y que la mujer era la que sostenía la casa, porque él lo corrían de todos lados por ratero, mentiroso, lo que sea,
te topas con gente que dice. Un día vino aquí un hombre que me dijo que festejar la Navidad era malo. Yo le dije, ah, caray, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, no, es que hay un hombre que sale y me dio el nombre del tipo que sale ahí en internet diciendo y mandando a todos los que festejan la Navidad al infierno. Yo le dije, Padre Santo, a ti te costó la sangre de tu hijo para salvarme y por una fogata me quiere regresar a los avernos, a los infiernos. ¿Cómo está eso? Ah, pero el hombre sale en la tele, en internet diciendo sin fundamentos bíblicos. No, esto de la Navidad es malo y que sabe qué tanto. ¿Qué tiene de malo juntarse sanamente? Sanamente, di conmigo sanamente. Sin ponerse briago. A cenar con tu familia para recordar que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos. Y darnos un abrazo y decir, te amo, esposa mía, te amo. Gloria a Dios que Cristo vino a rescatarnos. Y hacer, sí, una fogata. Ahí amanecemos todos por ningún lado, todos despeinados, ¿verdad? Pero sanamente. Y este tipo nos quería mandar al infierno porque decía que conocía la palabra. La realidad es que no la conocía muchos videos en internet, porque ni siquiera escuchaba predicaciones completas, escuchaba enseñanzas de 5 minutos, porque cuando alguien no conoce la palabra no aguanta una predicación de 1 hora. Pero dice así, este profeta era un profeta mentiroso que le gustaba el misticismo. Usted tiene que ver el misticismo involucrado ahí. O sea, es como cuando te dicen, ven a este lugar y con esta agua traída de Jerusalén tu vida va a cambiar. Con esta tierra que trajimos de Jerusalén, tú la pones en la entrada de tu casa y la buena vibra te va a llegar. ¿Qué tal que es tierra panteonera? Y ahí está la gente pagando por tierra panteonera, por la buena vibra. Bueno, la palabra de Dios nos enseña eso. Era un profeta viejo que quería sacar un provecho del profeta joven. No le interesaba su vida, no le interesaba los planes de Dios. A él le interesaba obtener un provecho solamente. Y la historia dice que este profeta está comiendo, termina de comer, el profeta joven terminan de comer y el profeta viejo se levanta y le dice, así dice el Señor, por cuando fuiste rebelde al mandato que yo te di, vas a morir. Fíjese qué gandalla este tipo. Y era un hermano en Cristo, por decirlo así, poniéndolo en un contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Era un creyente ya mañoso, que ya no tenía un destino. No sé por qué, la Biblia no dice por qué, pero él ya era viejo, ya no tenía tal vez la frescura que tuvo un momento del Espíritu Santo. Pero ve al morro que Dios empieza a llamar y a usar. Dice, no, espérate, ¿cómo? Pues si yo tengo más experiencia que ese morrillo, tengo tantos años. Y le mete zancadilla. Di conmigo, aguas. Si se ve sospechoso el que esté al lado, cámbiate de lugar. Porque sí los hay religiosos que andan metiendo zancadilla a los nuevos creyentes que están llenos de la presencia de Dios y quieren servir a Dios. Y de repente se acercan con el pastor y dicen, pastor, quiero servir en la iglesia, a lo que me ponga a hacer. Y el hermano viejo amargado los oye y luego dice, hey compa, ven para acá. No te metas en rollos. No más vieras, yo servía. Sí, pues ya no sirves. Te descompusiste hace rato. Oiga, yo servía y me fue mal, porque el pastor, no hombre, es bien gacho. Tú ahí lo ves predicando que servía, no, pero es gacho. Ya cuando agarra la escoba te da carrilla, ¿verdad? Y le metemos el tropiezo. Yo siempre he dicho que uno de los retos de un creyente es mantener la frescura, el amor, la pasión por Dios a través de los años. Cada año que pasa, tú debes de sentir ese mismo amor que sentiste la primera vez que Dios te tocó en un lugar como esto. Tienes que sentir el mismo deseo por Dios. No es fácil, después de 26 años de creyente te lo digo. Hay veces que no es fácil, hay tiempos de amargura que tú atraviesas, pero tienes que atravesarlos y después de eso quebrarte delante de Dios y decirle, Dios, yo quiero llorar como lloré la primera vez delante de ti. No quiero ser alguien que está como un animal delante de tu presencia, como dice tu palabra, porque su palabra dice que había un hombre que se sentía como una bestia delante de él. No entendía lo que pasaba. No lo conocía. Y el profeta viejo le pone tropiezo.
Y déjeme ver en qué verso, en el verso 26. Me perdí, sí, no, verso 26. El profeta joven se va y un león se lo mata, no se lo come, lo mata. Y le van y le dicen al profeta viejo: hey, hay un morro tirado allá en el camino. Y dice: es el profeta, ese morro que me hizo caso y se regresó. Y ensilla otra vez su asno y va sobre él. Y dice el verso 25, vamos al 25, dice: he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Dios le advirtió o no le advirtió. Dijo conmigo: sí le advirtió. Dios le dijo o no le dijo, sí le dijo. Pero se le olvidó a la hora del misticismo, a la hora de la experiencia, a la hora de la moda. Mire, le voy a decir una cosa que la iglesia está enfrentando el día de hoy. La iglesia en todo el mundo, la iglesia el día de hoy está enfrentando las modas. Es que si hacemos esto, obtenemos un resultado de crecimiento. La pregunta que tú y yo debemos de hacernos es: ¿hacer eso es bíblico? ¿Está en la Biblia? La iglesia primitiva lo hacía. Voy a lanzar un pedradón así con hartas ganas de descalabrar no a gente que está aquí, pero a gente que está promoviendo esto. La psicología dentro de la iglesia. Están queriendo empatar enseñanzas que nacieron en hombres que eran enemigos de Dios. Y le están diciendo a la iglesia: es que tú tienes una anormalidad en tu forma de pensar, necesitas ir con el psicólogo. Y están mandando a los cristianos al psicólogo. Si a usted como creyente lo mandan al psicólogo, usted manda al psicólogo a la fregada. Porque usted no necesita un psicólogo, usted necesita el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que le va a decir cómo vivir. Tengo un amigo cristiano que estudió psicología, y como psicólogo un día me lo topé y le dije: ¿cómo estás? Y me empezamos a platicar y me dijo: sabes, toda esta enseñanza que aprendí es una bola de... Y se soltó diciendo barbaridad y media. Dijo: porque resulta ahora que la gente no tiene más que malas tendencias y malos hábitos. Dice, cuando la Biblia dice que tienen ataduras de las cuales necesitan ser libres a través del Espíritu Santo. Y ahora que si decides ir al psicólogo, pues llévate tu cartera, porque te van a cobrar. Otra vez me dijo mi esposa: oye, pues ya hay que empezar a cobrar, porque pues la gente paga allá donde no le ayudan, y nosotros que le ayudamos no le cobramos. Es la verdad, es ridículo, así de ridículo. Pero ¿por qué cae la gente? Escucha, porque te presentan un título y te dicen: yo soy fulano de tal. La gente dice: es fulano de tal, me va a ayudar. ¿Sabes una cosa? En cuanto tú veas, no importa quién sea quien te lo dice, es más, si soy yo el que te lo dice, si yo como tu pastor te digo algo que es contrario a la palabra, no me obedezcas. Si te empiezo a pedir dinero por consejería, no vengas a consejería. Si te empiezo a cobrar por oraciones, ya no vengas a este lugar, vete de este lugar. Busca un lugar donde haya un hombre que teme a Dios y que sirve a Dios. Me encanta la historia de Felipe en el libro de los Hechos, cuando Dios le dice: Felipe, acércate a ese carro. Y en ese carro iba el encargado de los tesoros de la reina de Candes. O sea, en ese carro había varo, había dinero. Acércate. Y se acerca, y el eunuco encargado de los tesoros de la reina de Candes iba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice: oye, ¿entiende lo que lees? Y dice este hombre eunuco: pues si no hay quien me explique. Y le dice: súbete, tú sabes, sí, súbete. Y se sube al carro donde estaba la lana, donde estaba el varo.
le predica el evangelio al eunuco. El eunuco acepta el evangelio, cree en Jesús y llegan a un lugar donde había agua. Y le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y le dice Felipe: nada, creíste, órale para dentro del agua. Lo mete al agua y cuando lo saca, el Espíritu Santo se lleva a Felipe. No le dio chance de pedir ofrenda. ¿Está entendiendo esto? O sea, usted está captando esto tan importante. Entonces, ¿por qué voy a ir a un lugar donde me pretenden sacar el dinero? Donde me dicen: voy a hacer esto, pero móchate, échale, saca la cartera. Si los apóstoles no lo hacían, ¿por qué voy a ir a seguir a un hombre que vive en lujos? Cuando acabo de leer que Pedro y Juan, los líderes principales de la iglesia primitiva, no traían un peso en la bolsa, gracias a Dios, para aquel paralítico. No traemos, compadre. Apenas vamos a tener la reunión y a levantar la ofrenda. Vamos a hacer un show por ahí, ¿verdad? ¿Quieres el carro? ¿Quieres el camello? Échale. ¿Quieres el burro? Échale, para sacar para el papirín, porque ya nos cansamos de andar caminando. Amada iglesia, veíamos la semana pasada de los falsos maestros que son ávaros. Ponte trucha. Diría mi hermano el de Caló: ponte atento, no seas lento. Los ochenteros entendieron de qué estoy hablando. Los jóvenes dicen: ¿sabe quién será Caló? ¿Y sabe quién habrá dicho eso? Hasta el de Caló entendía que esta vida se vive. Bueno, nomás lo enseñaba, pero no lo vivía, porque pobre vato vivió atado a un montón de cosas. Pero hasta él decía: ponte atento, no seas lento. Amada iglesia, ponte trucha. Dile al que está a tu lado: ponte trucha. A donde vayas tiene que ser Biblia. Lo que te quieran enseñar tiene que coincidir con lo que está aquí escrito. Los que se dicen siervos de Dios se tienen que parecer a los siervos de Dios que aquí están señalados. Nos ponemos de pie. Dile al que está a tu lado: hola, qué bueno que viniste. Dile: no es casualidad. Dile: si te cobran, no vayas. Díselo: si te cobran, no vayas. Jesús dijo: de gracia recibiste, de gracia da. Cualquier tipo que dice que conoce a Dios, aunque tenga un título, si él viene y me dice: te ayudo, pero es tanto, decirle: bueno. Había un cantante que a mí me gustaba cómo cantaba, cómo escribía, y dejé de escucharlo porque tuve el privilegio de estar con él en un congreso muy pequeño, y le conocí así, persona a persona, y gente famosa. Y sabe, no me agradó que muchas veces la fama empieza a hacer que ya no pisen donde uno pisa. Y yo dije: bueno, no sé, a lo mejor no le caí bien. Pero cuando el encargado del congreso, quien nos invitó, a los que fuimos a predicar ese lugar, se acercó conmigo a darme un sobre con una ofrenda, porque sí es bíblico que una persona que vive, trabaja en el reino, viva del evangelio. Es bíblico. Lo que no es bíblico es que se enriquezca. Esa es una cosa es vivir del evangelio. O sea, yo no estoy peleado, no porque yo trabajo como herrero y yo no recibo un salario de la iglesia, yo digo que los que reciben un salario de la iglesia están mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los que se enriquecen a través de la iglesia no es bíblico. Jesús entró en un burro prestado a Jerusalén. Los apóstoles nunca se enriquecieron. Y no estoy hablando de vivir en la miseria. No tiene nada de malo que un siervo de Dios viva en un promedio de vida como viven todos los demás, que tenga un carro, que tenga una casa. No estoy diciendo que tiene que vivir en una vida de endeudamiento. Pero escucha bien, y fuimos a ese congreso, y al final del congreso se acerca el organizador del congreso con un sobre y me dice: oye, te quiero dar una ofrenda. Yo había dejado de ir a trabajar 3 días por ir a ese congreso, y me iban a descontar mi sueldo de 3 días, aunque mi papá es mi patrón y me tenía que descontar. Es justo. Y estuvo bien. Y le digo al organizador: ¿cómo saliste con los gastos? Y me dice: la neta, bien raspado, porque no hubo la respuesta
que yo esperaba que hubiera. Dice, y algo que fue muy fuerte es que este invitado, dice, cuando yo hablé con su representante, él me dijo, sí va, pero le tienes que dar una muy buena ofrenda. Dice, y la neta, la mayoría de los gastos se fueron ahí. Y yo dije, uy, creo que perdí un admirador. A lo mejor el hombre, el ministro, el músico ni siquiera sabe, pero qué mala onda que su representante esté diciendo estas cosas. Y yo lo entiendo, ellos tienen que pagar un avión, venir de fueras, no tienen por qué pagar su hotel, eso lo entiendo, o sea, eso es deber de la iglesia. Si yo traigo a alguien que vive aquí en Capula, pues lo menos que puedo hacer es darle para la gasolina y darle la comida. Y si vive de predicar, pues darle una ofrenda para que esa semana sobreviva, para que esa semana viva, está bien. Pero escucha bien, yo agarré mi sobre y le dije a este hombre, le dije, toma. O sea, ya te lo recibí, te dije, toma. Yo no me puedo ir de aquí pensando que tú estás endeudado y con un sobre que yo no sabía ni cuánto tenía. Y ya después de eso él me dijo cuánto tenía el sobre y se lo quería quitar porque eran como 3 semanas de mi sueldo. Dije, ay Jonás, échalo para acá o lo partimos o algo así. Lo más sorprendente, escucha bien, es que ese día el congreso se termina un sábado y me llama mi papá, me dice, oye Ale, vente a cobrar. Y yo dije, pues voy por mis 3 días de trabajo porque solamente trabajé 3 días. Entonces llego y mi papá me dice, sabes, estuve pensando y llévate tu dinero completo. Y me da mi semana completa. Porque Dios es así. O sea, tú le das a Dios, tú te prestas a Dios y Dios, escucha, no te estoy diciendo que te va a hacer rico, pero lo que sí te estoy diciendo es que no te va a faltar nada. Chulo me hubiera visto yo con el sobre bien embolsado y diciendo, chale, este compa se quedó bien endeudado, a ver cómo le hace. No, mira, Dios te da tu semanita completa y te deja tu conciencia tranquila. Así es Dios. Así que ponte trucha, dile al que está a tu lado, ponte atento, no sea lento. Dios, gracias por este día, por esta enseñanza. Pon tu mano sobre el hombro de la hermana, con mucho respeto del hermano que está a tu lado. Pon tu mano sobre él. Dile, gracias por mi hermano que está aquí conmigo, aprendiendo juntos. Gracias por mi hermana que ha venido este día a conocer más de tu palabra. Señor, gracias por guardarnos, por protegernos. Y te voy a pedir que hagas una petición especial y que le pidas a Dios que nos lleve por el camino de su enseñanza. Dile, Dios, guárdanos de la enseñanza pura, la enseñanza sana, la enseñanza correcta, Señor, que podamos ser instruidos en este lugar por palabra, por Biblia, por enseñanza, por aquellos preceptos que tú dejaste escritos en este libro para que viviésemos en ellos y a través de ellos, Padre, y para que los escribiésemos en nuestra casa, en las puertas, en los postes, que los hablásemos a nuestros hijos en el camino, al levantarnos y al acostarnos, Padre Dios. Hoy te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y ahora vamos a darle un aplauso a Dios por su infinita bondad.